A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nos amparamos en Dios del maldito Satán. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Hoy queremos hablar sobre la pobreza. La pobreza es un asunto bastante importante. ¿Qué dice el Islam sobre la pobreza? Bueno, tenemos varios conceptos. El concepto de la pobreza espiritual, la pobreza material, el concepto del pobre, las causas de la pobreza, entre otras cosas. Primero, en el Islam, el pobre es una persona respetada y es muy recomendable que un creyente comparta su vida con los pobres. Que el profeta del Islam, excelentísimo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y otros profetas como profeta Jesús, la paz sea con él, como la familia del profeta del Islam, Imam Ali alayhi salam, Imam Hassan, Imam Hussein, ellos compartían sus vidas con los pobres y la mayoría de sus compañeros eran los pobres. Los pobres son el grupo bendito del Señor, porque el Señor les ha puesto una prueba de la fe que a ellos le purifica el corazón del amor de lo mundano por la pobreza. Cuando una persona es muy pobre, muchas veces esa persona con esa prueba de la fe, Dios le ha purificado su corazón. Entonces, eso es sobre pobre. Pero una persona por ser rica no va a ser una persona bendita o maldita. No. La riqueza es una prueba de Dios como la pobreza es una prueba de Dios. Ojo que en las fuentes de la tradición islámica dice que no se acumula dinero sino oprimiendo a los demás. Si una persona le sobra la plata es porque lo ha quitado de los demás. Quiere decir, en el Islam no se construye un palacio sin oprimir a los demás. Quiere decir, desde la perspectiva islámica, nunca está bien que una persona, aunque tenga mucha plata, vaya a vivir de lujo. Un buen creyente, aunque gana mucha plata, no va a vivir de lujo, sino va a vivir de una vida modesta y lo va a compartir con los demás, con los pobres, con la familia. Entonces, esto es del ser egoísta, vivir de lujo. Entonces, nunca está bien visto vivir de lujo en el Islam. Incluso en una súplica que tenemos que explica toda la filosofía de envío de los profetas, que se llama súplica Notbe, donde lloramos para la venida del Imam Mahdi, decimos, Dios, tú has elegido a todos los profetas poniendo una condición para todos ellos. فشرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية و زخرفها و زبرجها. Tú has puesto una condición que es abstener de lo mundano a todos los profetas. Quiere decir utilizar lo mundano lo que es necesario, no más. Quiere decir no tener el corazón pendiente a lo mundano. Todos los profetas consumían de las cosas materiales, se casaban, comían comida, dormían, pero no tenían corazón pendiente a lo mundano, ni vivían de lujo. Todos ellos tenían la modestia como el formato de la vida, como profeta Salomón, que era también un rey, pero él también en su vida personal nunca vivía de lujo. Vivía lo moderado, una vida modesta. El Imam Ali alayhi salam era el gobernador, pero vivía como el más pobre. Se dice que Imam Ali tenía un saco que ahí guardaba pan seco, que era el pan más barato, y harina de malta, que era lo más barato. Incluso era tan así, esa comida era tan eh, como tan modesta que nadie le gustaba compartir esto con Imam Ali alayhi salam. Pero muchas veces Imam Ali, para dar lección a las personas que enviaba como prefectos, gobernadores a otras provincias, cuando ellos se quedaban con Imam Ali, por ejemplo, para una reunión del trabajo, Imam Ali compartía el almuerzo que tenía con ellos. Uno dice que yo estaba junto con Imam Ali alayhi salam, tenía sawiq jo. Sawiq jo es harina tosteada de malta. Entonces trajo Imam Ali 2 recipientes de agua, echó un poquito de esa harina de trigo en esto,
lo mezcló y lo comimos. Y dice que era comida muy modesta, era de los pobres de aquel entonces. Y a este gobernador de Mali no le gustó. Pero él dijo, yo ahí entendí que si yo soy gobernador, tengo que vivir como el más pobre. Eso es la narración del Imam Ali alayhi salam. Dice, el gobernador tiene que vivir como el más pobre para que nunca olvida de los pobres. Lamentablemente hoy en día en América Latina, cuando los que son de izquierda, de la derecha que ya no hablamos, pero los que son de izquierda que hablan de los pobres, la importancia de los pobres, preferencia de los pobres y todo, ellos igual viven en el palacio. Pero gracias a Dios nosotros en República Islámica de Irán, el gran Ayatollah Khamenei y los que son verdaderos seguidores de él como el gran mártir Ayatollah Raisi, así vivían, tener una vida súper modesta, una vida como el más pobre. Bueno, con esto vamos a ver las narraciones sobre la pobreza. Primera narración, hay una serie de las narraciones que dicen que la pobreza es una desventaja, es una desgracia y una maldición. Pero, ¿qué tipo de pobreza? Pobreza espiritual. Vamos a ver. El mensajero de Dios sallallahu alaihi wa sallam dice: "Kada al-faqru an yakuna kufra". Es muy cerca que una persona que ha caído en la pobreza llega a ser incrédula, que si se convierta incrédula, pierda la fe. Una persona por la pobreza pierde la fe. Algunos lo interpretaron de esa forma: mira, una persona que ya ha caído en la pobreza, entonces pierde la confianza en Dios porque no tiene el pan de cada día. Entonces, ¿cómo va a confiar en Dios? Entonces, poco a poco pierde la fe. Yo y muchos sabios dicen que no, eso no es la interpretación de esa narración. Porque hay muchos pobres que son súper creyentes y prácticamente la gente más creyente son los más pobres. Entonces, esa narración no habla de la pobreza material. Y nosotros vemos también en los barrios, en las ciudades muy ricas, con mucha plata, hay gente muy perversa. Quiere decir, eh, esa perversidad, esa vida de pecaminosa, lo tienen los pobres como lo tienen los ricos. Pero muchas veces nosotros vemos en las personas más adineradas que olvidan más de Dios. Entonces, no podemos decir que la pobreza es la causa de perder la fe. Tanto la riqueza puede ser la causa de perder la fe. Entonces, podemos decir la pobreza y la riqueza ambas son una prueba de la fe. Muchas personas cuando llegan a la riqueza olvidan de Dios. Empiezan a tener los vicios, pecados. Pero muchas personas cuando caen en la pobreza es como un choque, ahí vuelven a tener una vida religiosa. Entonces no podemos decir que necesariamente la pobreza conlleva a una persona a caer en la incredulidad, caer en perder la fe. Entonces así lo interpreta. En otra narración, el mensajero de Dios sallallahu alaihi wa sallam dice: Dios, me refugio en ti del kofr. Kofr significa rechazar la verdad. Wal faqr, la pobreza. Entonces un hombre le preguntó al mensajero de Dios: ¿acaso ellos son iguales, la pobreza y la incredulidad? El mensajero de Dios dijo: sí. Aquí también decimos la pobreza puede ser que refiera a la pobreza espiritual, una persona que tiene un espíritu débil, una persona que tiene una fe débil. Esa persona que tiene la fe débil, con la prueba de la riqueza, caerá en el pecado. Hoy le llega mucha plata en la mano, caerá en el pecado. Hoy pierde la plata, va a caer en el pecado. Entonces, eso es por la pobreza de la fe. Pero una persona muy creyente, tenga mucha plata, ya no cae en el pecado. Pierde su plata, no va a caer en el pecado. Como el profeta Job, la pasea con él. Como el Imam Hussein alayhi salam. Cuando está viviendo en Medina, tiene mucha plata porque trabaja mucho, porque hay mucha gente que lo ama y le regala mucha plata. Imam Hussein, teniendo mucha plata, no cae en el pecado, es infalible, es puro. En el día de Ashura en Karbala, que le van a saquear todo lo que tiene,
está rodeado por los enemigos, ni le dan agua, ni le dan comida, ni nada, sigue con la fe. En otra narración, el mensajero de Dios, todas son la serie de las narraciones que describen a la pobreza como una desgracia. El mensajero de Dios, sallallahu alaihi wa sallam, dice: "Laula rahmatu rabbi ala fuqara'i ummati kada al-faqru yakunu kufra". Dice el mensajero de Dios, sallallahu alaihi wa sallam, dice: si no fuese por la misericordia de Dios, era muy cerca que los pobres de mi comunidad cayeran en perder la fe. Eso también podemos interpretarlo de ambas formas. Decir que la pobreza espiritual o la pobreza material. Puede ser una persona con la prueba de la pobreza material pierde la fe, es cierto. Pero lo que es más probable, una persona por la pobreza espiritual perderá la fe. El Imam Ali alayhi salam dice: "En al-faqra madallatun lin-nafs". La pobreza hace que una persona se siente humillada delante de sí mismo, una humillación interior, una desconfianza en ti mismo. Cada al-faqru madhashatun lil-aql. Una persona siempre va a tener asusto, tiene miedo en su interior, en su cabeza, en su mente. Jalibun lil humum, atraerá la tristeza cuando una persona es muy pobre. Pero aquí puedes también referir a la pobreza material o a la pobreza espiritual. Ambas cosas, por ejemplo, una persona que tiene pobreza espiritual, una persona que cae en el pecado, se siente en su interior una humillación, una desconfianza. Eso de perder la fe, la pobreza espiritual, hará que una persona, aunque tenga mucha plata, pero en su interior se siente el vacío, la pobreza espiritual, lo que en Occidente hay mucha pobreza espiritual. El mensajero de Dios, sallallahu alaihi wa sallam, dice: la pobreza es peor que el asesinato. Que si una persona que sufra en esa pobreza es peor que vaya a llegar al asesinato. Es decir, le matan, es duro, le duele, pero una vez ya está libre de esa vida. Pero una persona que con esa pobreza, lo que hemos dicho, espiritual, quiere continuar con la vida, cada instante, cada segundo es el sufrimiento. El Imam Ali alayhi salam dice: al-faqru al-mautul akbar. La pobreza es la muerte mayor, la muerte grande. Porque una persona que tiene la pobreza espiritual está bajo el dominio del demonio y cada momento sufre. Pero, quiere decir, cada momento es como que ya está muriendo en cada instante. Entonces, es peor que la muerte. Entonces, eso, cuando vemos, creo que ya es la pobreza espiritual. Cuando se junta la pobreza espiritual con la pobreza material, va a ser peor. La pobreza espiritual con la riqueza material también va a ser peor. Quiere decir, cuando una persona tiene ese vacío, esa humillación en su interior, tenga plata o no tenga plata, caerá en el pecado. Sufrirá la humillación. En cada instante en su interior se siente la muerte. Pero puede ser que una persona diga: mira, eso todo es la pobreza material. No lo negamos. Es un concepto general. La pobreza es que una persona pierde autosuficiencia, una persona pierde el contacto con Dios. Cuando una persona pierde ese contacto con Dios, entonces caerá en perder todo. Vamos a decir un concepto en el Islam. Cuando una persona es obediente a Dios, "Man yattaqillah yarzuqhu min haythu la yahtasib". Una persona que tiene la piedad, tiene ese contacto, ese vínculo con Dios, Dios está encargado a darle el sustento de cada día, el pan de cada día. Dios lo garantiza para el creyente el pan de cada día. Entonces, el buen creyente, aunque en apariencia usted ve que no tiene mucha plata, pero tiene el sustento garantizado. Pero una persona que ha caído en la borrachería, vicios, fornicación, adulterio, entonces esa persona por esos pecados
estos pecados le traerán la pobreza material también, que es una pobreza espiritual que atraerá pobreza material también, como un drogadicto, como un borracho, como una persona que divorcia a su esposa, molesta a su familia, corta la relación con la familia, maltrata a los padres. Hay muchos pecados que atraerán la pobreza, quiere decir, invitan a la pobreza en tu vida, incluso pobreza material, quiere decir, pierdes tus bienes. Quiere decir, tienes que correr tras el pan de cada día y no lo vas a alcanzar. Siempre, nos en persa decimos, yekesh quiero doshe. Siempre tiene todo pendiente, todo pendiente. El Imam Ali alayhi salam dice, al-faqru yukhrisul fatin an hujjate. La pobreza hará sordo a una persona y no puede presentar su argumento. Eso también podemos interpretarlo en ambas formas. Cuando una persona tiene pobreza espiritual, entonces su intelecto no funciona. Ya pierde el buen razonamiento. Entonces caerá en el pecado, porque ya no puede reflexionar con claridad. Eso es la pobreza espiritual. También la pobreza material. Una persona que es pobre, eso le hace sordo. Muchas veces una persona que en su interior se siente el vacío, es pobre y tiene ese vacío espiritual, ese vacío en su interior. Entonces se queda sordo, mudo, callado. Pero una persona que no tiene cosa material, pero tiene autosuficiencia por la fe, tiene la valentía, es hijo de un agricultor, es hijo de un obrero, pero tiene esa valentía que viene de la fe. Aunque es pobre materialmente, tiene una vida modesta, pero tiene la lengua fuerte, la fe fuerte. ¿Por qué? Porque no tiene esa pobreza interior. Es pobre materialmente, tiene una vida modesta, pero no tiene esa pobreza interior. Entonces ya tiene la lengua fuerte, valiente. La persona que tiene esa pobreza, aunque esté en su propia ciudad, sufre la nostalgia. Quiere decir, todo el mundo te van a desconocer. Todo el mundo te pasan por largo. Pero también es como pobreza material, es así. Cuando tú tienes mucha plata, todo el mundo quiere acercarse a ti. Por el deseo, por ambición, ¿no? Por interés. Pero cuando no tiene plata, todo el mundo quiere ignorarte. Usted cuando no tiene plata, chao, ese pobre. Usted llama hoy, ahora llama a tu familia. Ay, mira, fulana de tal, hoy gané una lotería, pero lotería es haram, ojo, es prohibido. Pero bueno, supongamos. Ay, mira, es que hoy gané $1,000,000. ¿Vienes a mi casa vamos a tener una fiesta? Todo el mundo te dirá, sí, sí, por supuesto, ¿cómo no? Mira, ¿por qué piensan que tienes $1,000,000? Dicen, mira, por esa cercanía puede ser que yo gane algo. Pero ahora tomas el celular y empiezas a llamar a todos familiares, amigos y todos. Mira, es que ahora me falta unos $500 para pagar el alquiler de ese mes. Es que si no voy a pagar ese trimestre, entonces se va a duplicar el alquiler. ¿Me puede prestar $100, $200? Dice, ¿quién eres? Chao, te van a bloquear el número. Te van a bloquear el número. No, no te conocemos. ¿Quién eres? Todo el mundo te van a desconocer, te van a ignorar porque tienes la necesidad y expresas la necesidad. Entonces, en el Islam nos enseña no expresar la necesidad. Aunque tienes pobreza, pero en la lengua oculta tu pobreza. Porque expresar la pobreza atraerá más pobreza. Expresar la necesidad te dará más necesidad, te hará más sufrir. Bueno, el Imam Ali alayhi salam, en su testamento, un consejo a su hijo, el Imam Hassan, dice, La talum insanan yatlubu qutuh. Nunca reproche a un pobre mendigo que está buscando el pan de cada día. Nunca. Ojo, hermano. Es un pecado en el Islam hablar mal
con una persona que está buscando el pan de cada día, la comida. Una persona hambrienta que ahora está buscando pan, comida de cada día. Hablarle mal con arrogancia es un gran pecado y quien lo haga, Dios lo va a romper a esa persona. Si tú tratarías con arrogancia a un pobre, Dios te va a romper. Porque tú dices, yo soy un ídolo. Porque tratas con arrogancia a un pobre que está buscando la comida del día, el pan de cada día. La talom, no reproches a la persona, que si no trates con arrogancia, no reproches, no hables mal con una persona que está buscando el pan de cada día. فَمَنْ عَدَمَ قُوتَهُ كَثُرَتْ خَطَايَاهُ. La persona que pierda el pan de cada día, se aumenta sus errores. Muchas veces tiene muchos errores. Puede ser que robe, puede ser que haya muchas cosas. ¿Por qué? Porque a esa persona le falta el pan de cada día. Entonces, es algo normal que no normal, pero no queremos justificar, pero eso pasa, es la naturaleza de la pobreza espiritual cuando se junta con la pobreza material. Las personas cometen muchos errores. Dice, Faman adema, quien le falta el pan de cada día, entonces se le aumenta los errores. Ya bunay, oh hijo mío, Imam Ali dice al Imam Hassan, al faqiru haqirun la yusma'u kalamu. La gente así son. Cuando ven a una persona pobre, no le hacen caso. No escuchan su palabra. Aunque esa persona sea una persona sabia, no le hacen caso. Vela yu'rafu maqamuh. Nadie se le respeta. Porque hay persona que es pobre, pero es sabia. Hay persona que es pobre, pero tiene mucho estudio, pero nadie le respeta por el coche que tiene, por la casa que tiene. En Occidente más que todo, la gente se valora por el coche que tiene, por la forma de vestimenta, el tipo de celular que tienes. No sé, agarrando un celular así muestras que tienes un iPhone en la mano, un Samsung, no sé, Ultra en la mano, entonces muestra tu grandeza. Pero si usted tiene un celular barato en la mano, tienes un coche barato o estás andando de pie, entonces nadie te respeta. Pero cuando una persona, ay, eso tiene 10 fábricas, 10 empresas, Dios mío, mira, todo el mundo le va a escuchar. Yo recuerdo, estuve en un centro islámico, era un hermano libanés, tenía mucha plata. Cuando él llegaba al centro islámico, el director del centro islámico ¿cómo se llama? Se inclinaba delante de esa persona porque era rica, porque tenía plata, ¿sí? Porque es como le adoraban. Es una forma de shirk. Shirk es adorar a otras personas. Respetar a una persona por su plata es prohibido en el Islam. Si quieres respetar a una persona, tiene que respetar por esta persona, por sí mismo, no por su plata. لو كان الفقير صادقا يسمونه كاذبا. La gente mundana son así. Cuando un pobre, aunque sea veraz, dicen que es mentiroso. Dice, mi padre está enfermo, mi hijo está enfermo, mi esposa está muriendo. Es mentiroso, quiere ganar la plata. Es cierto que algunos pobres mienten, ¿sí? O algunos mendigan y son ricos, eso es cierto. Pero el pobre, verdadero pobre, también nadie le va a creer. Dice, eso es un mentiroso, quiere ganar la plata. ولو كان زاهدا يسمونه جاهلا. Si un pobre realmente es una persona modesta, nunca expresa, dice es un loco. La gente lo llaman loco, lo llaman ignorante. Si ese pobre empieza a expresar su necesidad, dicen que es mentiroso. Si no dice nada, dicen que es un loco. Si habla, dicen que es un mentiroso. Ya bunay, man ibtuliya bil faqr, faqad ibtuliya bi arba khisal. Cuando Dios le pone la prueba de la pobreza material a una persona, tiene 4 dificultades. بالضعف في اليقين, بالضعف في يقينه. Se le debilita su fe, su certeza. Se le debilita el intelecto cuando es la pobreza extrema.
ورق فی دینه. Se deteriorará su fe. وقلة الحياء في الوجه. Y perderá el pudor en el rostro. Quiere decir, va a ser una persona muchas veces descarada porque tiene que expresar su necesidad. Entonces pierde el pudor, que decir, en la palabra, pierde el modal correcto para hablar. Muchas veces hay personas que son pobres y que no tienen control en lo que dicen. فَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْفَقْرِ. Entonces nos refugiamos en Dios de la pobreza. Amén. Y dos narraciones que hoy vamos a leer, que son narraciones que describen a la pobreza como una desgracia. En palabras del Imam Ali alayhi salam a Muhammad ibn Hanafiya, su hijo: Ya bunay, oh hijo mío, inni akhafu alayka al-faqr. Yo tengo miedo que tú llegas a ser pobre. Fasta'idh billah min. Entonces refúgiate en Dios de la pobreza. Pide la protección de Dios para no caer en la pobreza. فَإِنَّ الْفَقْرَ مَنْقَصَةٌ لِلدِّينِ. La pobreza hará que una persona poco a poco pierde la fe en Dios. Cuando ya cada día se levanta, no tiene el pan de cada día, entonces poco a poco pierde la fe en Dios. مَدْهَشَةٌ لِلْعَقْلِ. Su intelecto ya está siempre asustado, siempre está perdido. دَاعِيَةٌ لِلْمَقْتِ. Poco a poco esa pobreza, si esa persona es débil en la fe, poco a poco esa pobreza le llevará, esa prueba difícil de Dios, llevará a esa persona a caer en la ira de Dios. Quiere decir, en el pecado. Puede ser que vaya a robar, vaya a cometer delito. Por eso en el Islam siempre es una obligación para una persona que tiene plata ayudar a los pobres. Es una obligación atender a los pobres. Incluso hay una carta del Imam Ali alayhi salam, carta número 45 en el libro Nahj al-Balagha, a un gobernador que era de Basra en el sur de Irak. Imam Ali, cuando escuchó que su gobernador de ciudad de Basra ha ido en una mesa donde solo participaron los ricos y no estaban los pobres en esta mesa, en esta invitación, en esta fiesta, Imam Ali reprochó muy duro a su gobernador. Dijo: ¿cómo te atreves a ir a un lugar donde los pobres no están presentes? Solo los ricos están presentes. No está bien para un político, para un gobernador, para una persona, para una autoridad que vaya a andar donde los ricos. Entonces Imam Ali lo reprocha, dice: tú tienes que ir a estar junto con los pobres. No olvidar de los pobres y estando con los ricos. Eso es en el Islam muy feo que un creyente anda así. Y bueno, la última narración por hoy es que el Imam Ali alayhi salam dice: al-faqru fil watan qurba. Una persona que está en su hogar, está en su casa, cuando tiene la pobreza, entonces sufre la nostalgia. Es como está en extranjero. Cuando no tienes plata, todo el mundo te ignora, todo el mundo olvidan de ti, todo el mundo quiere alejarse de ti, nadie buscará cercanía de ti. Van a tener una invitación, una fiesta, un cumpleaños y no te van a invitar porque eres pobre. Eso es el carácter de las personas mundanas. Pero si quieres ver el verdadero creyente, vea cómo es su atención a los pobres. Como el Imam Ali alayhi salam, cuando muere, van a ver a los hombros del Imam Ali que hay rasgos de heridas. Cuando le preguntan al Imam Hassan alayhi salam, ¿qué es esto? Que son heridas muy viejas. Dice: de los sacos grandes que llevaba cada noche encima, sacos de comida, de harina, de arena, no sé, pan, de dátiles, que llevaba a la casa de los pobres. El Imam Hussein alayhi salam, cuando
lo martirizan en Karbala, cuando sabes que al Imam Hussein lo enterraron sin cabeza, porque a su cabeza le habían cortado, lo llevaron, dieron una vuelta a su cabeza a Siria y todo, volvieron la cabeza, enterraron separado de su cuerpo bendito. Pero en el cuerpo bendito del Imam Hussein también ahí en los hombros eran rasgos de heridas muy viejas. Entonces preguntaron a Imam Sajjad, ¿cuál es la causa de estas, podemos decir, estas heridas viejas? Dice, por los sacos de la comida que llevaban a la casa de los pobres. Todos los imames lo hacían por la noche porque lo llevaban para los pobres. Cuando Imam Hassan alayhi salam estaba andando en una calle, vio a un grupo de los pobres enfermos que estaban comiendo y tenían pan seco, tal vez pudrido, no sé. Entonces le invitan al Imam Hassan, un hombre elegante, con mucha plata, le invitan al Imam Hassan, el nieto del profeta del Islam, venga a comer junto con nosotros. ¿Qué? Pan seco. Yo te pregunto a ti, si vas en una calle, vas a ver un grupo de los pobres, están comiendo un pan seco, ¿tú vas a compartir con ellos esa comida? ¿Vas a comer con ellos? ¿Sí? Imam Hassan alayhi salam era tan humilde, se sentó junto con esos pobres y comió junto con ellos. Eso es carácter de Ahlul Bayt alayhi salam. Con total humildad comió con ellos un poquito de pan, con respeto, y después dijo, ya que me han invitado para comer, entonces están invitados a comer en mi casa. Invitó a todos esos pobres a su casa y les dio la comida, carne y todo. Se le dio la plata, se le dio de vestir. Así era generosidad de Ahlul Bayt alayhi salam. El buen creyente no va a ser creyente musulmán que vaya a olvidar de sus vecinos pobres. El buen musulmán tiene que ir a preguntar por los vecinos. Usted si tiene donde el barrio que vives, vas de vez en cuando, vayas a llamar a la puerta de la casa de vecinos. Vecino, ¿cómo está? Yo estoy aquí. Si necesitas algo, algún día le llevas algo de comida, algo de fruta. Eso no cuesta mucho, pero tener esa atención a los vecinos, un poquito, cuando puedes, un poquito de pan incluso. Nosotros en Irán, así es. Por ejemplo, a veces compramos pan y lo damos a la casa de los vecinos. Llamamos a la puerta, abre ese pan es regalo, un pan, para que podamos compartir con ellos la vida que tienen. Nosotros vamos a compartir el pan dátil, por ejemplo, en el mes de Ramadán compartimos con ellos. Cuando podemos, lo que podemos, ¿no? En la casa de los pobres compartimos carne halal y todo lo que podemos. Cuando una persona agradece a Dios la riqueza que Dios le ha dado, Dios te le va a aumentar la riqueza que tienes. Pero si vas a ser tacaño y descuidas de los pobres, descuidas de tu propia familia, Dios te lo quita lo que te ha dado. Entonces, si quieres continuar con la bendición que Dios te ha dado, tienes que otorgar. Cuando más generoso, Dios también va a ser generoso contigo. Si va a ser tacaño, Dios te lo quita lo que tienes. Inshallah, que Dios le bendiga. Pedimos al Altísimo, Allahumma inna na'udhu bika min al-faqr. Dios, nos refugiamos en ti, que nos protejas de la pobreza espiritual y la pobreza material. Inshallah, lo vamos a continuar. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.